Nuevo episodio de aquí en un podcast seguro. Seguimos en el formato presencial. Seguimos esta vez con Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido tal? aquí otra ¿Qué vez. tal, Mar? Oye, pues muchas gracias. Ya segundo seguido y con ganas de continuar y de entrevistar a más invitados. Pues genial, pues esta vez tenemos a Ángel Pérez. Ángel, hazte tú mismo la presentación para nuestra audiencia. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo soy Ángel Pérez. Estoy aquí con un doble rol. Por un lado, soy el responsable de seguridad de información o CISO de Abertis Autopistas España. Abertis Autopistas España es la unidad de negocio del grupo Abertis, o Abertis opera pues, en bastantes países, en distintas regiones del mundo, y concretamente yo soy el responsable de seguridad de información de lo que es la línea de negocio, la actividad que hacemos en las sociedades concesionarias en el territorio español. Nos centramos en el sector transporte carretera, vías de alta capacidad con pago con uso. Esa es una de las dimensiones. Bueno, también soy el responsable de resiliencia, ahora explicaré qué quiere decir esto. Y complementariamente soy un miembro activo en lo que es la asociación ISMS Forum, que también os comentaré ahora, ¿no? Y estoy vinculado al grupo de seguridad en inteligencia artificial, el GIA, y al grupo de resiliencia, el CRC. Exactamente, bueno, queríamos empezar hablando sobre el ISMS Forum y sobre todo la parte esta de GIA, que actúas tú, como has comentado, de director. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que nos explicaras sobre todo cuál es esa misión del ISMS Forum y específicamente sobre la parte esta de GIA. De acuerdo. Mira, ISMS Forum, ya no me acuerdo de memoria, creo que hace más de 15 años ya que empezó esta asociación, se define como la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información. Empezó, en sus orígenes, muy vinculada a ciberseguridad. De hecho, tiene varias verticales que le llamamos. La primera es la de Cybersecurity, que es la que le dio origen como tal. Poco tiempo después dio espacio a crear lo que era el área del Data Privacy Institute, más dirigido a los abogados profesionales de esta disciplina, ¿no? Y se hizo complementario, lógicamente, por motivo de la LOPD. Inmediatamente después vimos otro aspecto relevante, que era todo el tema de movilidad, Internet of Things, y ahí creamos el CEM, Centro de Estudios Avanzados en Movilidad, Internet de las Cosas. Esa iniciativa ahora se ha quedado un poco stand-by. En los últimos 2 años no hemos lanzado nuevos materiales, pero está ahí latente y en algún momento creemos que la volveremos a activar. Y también conseguimos una cosa bastante extraordinaria, y es con todo el auge del cloud, hicimos una alianza a nivel mundial con la Cloud Security Alliance. La Cloud Security Alliance es la principal organización internacional en fomento de seguridad de la información en el cloud, y el acuerdo que hay es que todo lo que se haga en España de la Cloud Security Alliance va de la mano de ISMS Forum. Nosotros cada año, y de hecho será ahora la vuelta de verano, hacemos el evento anual de cloud, y ya os digo, y es la Cloud Security Alliance / ISMS en el territorio español. Y ya yendo un poco más recientemente en el tiempo, ocurrió octubre de 2022, creo que todos tenemos muy presente ahí, en esas fechas había aparecido ChatGPT, fue cuando toda la humanidad de repente, ¡boom!, todos hicimos foco, ¿no? Yo personalmente pues seguía mi reciclaje profesional, estaba haciendo un posgrado en dirección de transformación digital, y asistí a una masterclass de una catedrática muy emblemática aquí en Barcelona, que se llama Carina Gibert. Yo le digo que ella es la madrina de esta asociación. Aún no he conseguido traerla para que nos venga a dar discurso, porque es una profesional con mucha ocupación, tiene varios cargos públicos a distintos ámbitos, ¿no? Ella nos dio una masterclass hablando de todo el riesgo que estaba habiendo asociado al mundo de la seguridad de la información, asociado al auge de la inteligencia artificial. Y a mí personalmente me explotó la cabeza, pero claro, yo soy un profesional de ciberseguridad, ya llevo muchos años en esta disciplina, y tomé conciencia y digo, wow, esto es todo un mundo nuevo en el cual yo no sé. Y empecé a hablar con compañeros míos de la asociación y no sabíamos realmente toda esta materia nueva, ¿no? Y ahí salió la idea de decir, oye, pues, ¿por qué no hacemos un trabajo, octubre de 2022, un trabajo que fuera cómo relaciona la ciberseguridad con los nuevos retos que plantea la inteligencia artificial? Y la idea era hacer un paper de los muchos que hace el ISMS Forum. Ese paper se empezó a crear, armamos un equipo pluridisciplinar, empezamos a diseñar capítulos, bueno, introducción a la seguridad, a la inteligencia artificial para profesionales de seguridad, aspectos éticos, aspectos propios
de ciber, etcétera, ¿no? Pusimos varias dimensiones y nos dimos cuenta que aquello empezaba a ser un trabajo muy voluminoso y lo empezamos, y cada uno de esos capítulos dijimos, no, esto ya son entregables distintos y lo que tenía que ser un único documento acabó siendo 7 documentos distintos que dio origen a crear todo este ámbito. Bueno, llegamos a mediados de 2023 y nos dimos cuenta que ya tenía sentido que fuese un grupo permanente. Ya dijimos, oye, la IA generativa, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es esto de IA generativa y agéntica, que también lo podemos comentar ahora, está cambiando las reglas del juego cada vez de forma más acelerada y tiene sentido crear un grupo permanente que estemos ahí. Y se creó el GIA, en el cual somos 2 directores, uno soy yo y el otro es Francisco Lázaro, el CISO y Data Privacy Officer de Renfe, muy amigo mío y vamos de la mano, ¿no? Con esto. Y también lo que tenemos es un comité operativo en el cual tenemos expertos de distintas materias, ¿no? Pues está el responsable de data del Banco de España, Sergio Padilla, una persona del equipo de privacy en CaixaBank, Esther, Elena Mora de Mafre, Fernando Rubio de Microsoft también, que nos da mucho valor. En fin, estamos bastantes, José Ramón Monleón de MasOrange, estamos bastantes profesionales. Ahora he empezado a decir nombres y ahora corro el peligro de saltarme alguno, ¿eh? Diana Molero de Fujitsu, y me estoy dejando más, Gary Robertson de Ethics, Carlos Saiz, vicepresidente de ISMS Forum, y ahora no quisiera equivocarme, creo que los he dicho todos, ¿eh? Igual me falta algún nombre, algún compañero, ¿no? La cuestión, como podéis ver, he dado nombres de distintos perfiles profesionales, son gente muy senior, muy consolidada, y tenemos una visión muy pluridisciplinar de los retos que aporta la IA. Y eso nos da pie a poder identificar trabajos que lanzar. Hemos lanzado un montón de trabajos, son públicos, todos están en la web ismsforum.es, abiertos para cualquier profesional o estudiante que quiera consultarlos. Ese es el valor que damos como asociación, ¿no? Y también una cosa que hicimos también hace ya más de 2 años, tenemos un canal Telegram. Ese canal Telegram solo se accede por invitación y ahí hablamos sobre seguridad, ética y cumplimiento en inteligencia artificial. 1.560 miembros en habla castellana. Es la mayor comunidad de todo el planeta donde hablamos de seguridad, ética y cumplimiento en inteligencia artificial. Cualquiera que escuche este podcast dirá, oye, ¿cómo puedo acceder aquí? No hay problema. O sea, yo creo que todos, si buscáis por LinkedIn o por cualquier parte, encontraréis gente vinculada a ISMS Forum y les preguntáis y ellos os darán el acceso al canal Telegram. Pero no lo publicamos en abierto porque en estos momentos todavía estamos manteniendo un diálogo muy constructivo, no hay insiders, no hay gente que meta contenidos que no toca, ¿no? Intentamos cuidar esto y somos bastante estrictos los moderadores con que se mantenga el diálogo, ¿no? Es bastante locura seguir todo lo que se publica ahí, porque estamos publicando pues, los papers que los fabricantes de modelos están lanzando, las novedades en regulación, archivos científicos que salen publicados, ¿no? Pero bueno, pues nosotros, cualquiera del colectivo, cualquiera que esté ahí puede publicar esos documentos y los damos a conocer al conjunto de los usuarios del canal Telegram. Y un desarrollo que hicimos hace poco también al servicio de la comunidad, totalmente abierto, es un sistema multiagéntico que lo que hace es ingesta todos los documentos, los informes que se están publicando y alimenta una base de datos vectorial con una web. Si tú buscas gia.ismsforum.es verás todos esos contenidos que han sido publicados, además bueno, con un resumen de cada uno de ellos, con etiquetas, con metadatos, etc. Y cada semana, el domingo por la noche, ese agente genera un resumen y genera un pequeño boletín con todas las novedades, los topics principales que se han estado tratando, ¿vale? Durante la semana, ¿vale? Hay temas de novedades tecnológicas, de retos de regulación, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco esto es lo principal del GIA. Aquí me surge una duda, es decir, porque todo esto de lo que estás comentando al fin y al cabo lleva un tiempo y muchas de las personas, por ejemplo, que has nombrado, a Sergio, justamente se lo he dicho a Marc, que era el CISO del Banco de España, que ahora creo que asumió el CDO y se lo he dicho de poder traerlo. En este caso conlleva mucho trabajo, claro, y como has dicho, Ángel, cada una de las personas que está en ISMS Forum, al igual que estás tú, tienen su actividad principal y esto es básicamente, oye, echarle muchas horas y porque mucha de la información que publicáis en esos canales o a través, por ejemplo, de las redes sociales
son información que después consumimos los profesionales de la seguridad de la información y básicamente, oye, estáis poniendo en la antesala el trabajo ese de investigación. Hemos hablado que empezasteis, oye, con el tema de la LOPD, después el tema del cloud, el tema de IA, es decir, básicamente sois la avanzadilla después de todos los profesionales que están, en este caso, adheridos a ISMS Forum y eso supone también, oye, pues trabajar y un esfuerzo más allá del que vosotros realizáis en vuestra actividad profesional. Metemos muchas horas, sí, metemos muchas horas y mucha ilusión. Os cuento mi caso y por qué yo estoy vinculado a esto. Yo empecé a trabajar profesionalmente, ahora os vais a quedar parados, 1987. Programador de... Yo no había nacido. Correcto. Programador informático, ¿vale? Para un centro de sistemas IBM, tal, y ahí empecé yo a hacer mi carrera, tal. Y luego, con el paso del tiempo, pues lógicamente, project manager, tal. Y hubo un momento en el que hice un paréntesis a mi actividad profesional como programador informático y pasé a trabajar en el ámbito de organización. Y tuve la suerte de entrar en ese rol en un momento en el que se estaba creando lo que era el grupo Abertis Autopistas España. Y fui el responsable de organización de Abertis Autopistas España, como tal. Con lo cual ahí tuve la suerte fue un cambio total de oficio, ¿no? Ahí tuve la suerte de reportar una dirección de recursos humanos, con una orientación muy al liderazgo, muy a la gestión del cambio. Estamos en un proceso de integración muy fuerte y ahí te das cuenta que el factor humano es fundamental. Es la clave en todos los ámbitos que hacemos. Y en lo digital también, e incluso más, diría, en algunos casos. Y en uno de estos momentos hubo una charla, uno de los principales directivos del grupo Abertis, que ha sido consejero delegado de Saba, yo creo que merece decirse el nombre, Josep Martínez Vila. Los que hayáis tenido oportunidad de escucharle su discurso sabréis por qué lo nombro como tal. Él, en una celebración prenavideña, estoy hablando del 2007, nos dio varios mensajes y uno de ellos nos decía que las personas que estábamos en ese lugar, en ese momento, éramos unas personas muy afortunadas en la vida, porque la sociedad nos había permitido nacer en un entorno social pues muy proclive a poder tener pues alimentos, educación, etcétera. Y es verdad que con mucho esfuerzo, pero habíamos llegado allá. Y nos retaba a decir, oye, pues tenéis la oportunidad también de devolverle algo a la sociedad como tal, ¿no? Claro, eso lo juntas, ese mensaje que a mí me dieron en ese momento, con lo que esa trayectoria profesional, yo vine a hacer Internet. Yo en ese momento llevaba un cuarto de hora de ventaja con los amigos o así, ¿no? Y decir, oye, lo que está viniendo es muy gordo y la gente aún le costaba un poco ver, ¿no? Pero claro, al final que te empiezas a documentar, verlo, ¿no? Entonces sentí que yo tenía la oportunidad de poder generar un impacto positivo en el colectivo, ¿no? Y ahí un poco mi vocación, mi misión es esta, ¿no? Generar ese impacto positivo, ayudar a capacitar y, por supuesto, yo me estoy llevando una de aprendizaje y de contactos y de amigos un montón, ¿no? Con lo cual también es bueno. Y sí, consume muchas horas. En mi caso, tener hijos ya mayores y emancipados ayuda mucho. Y una esposa comprensiva también, que también es generosa y me deja espacio para poderme dedicar a esto. Genial, genial. Oye, bueno, al fin y al cabo el ISMS Forum es muy grande. Hemos hablado ahora mismo de GIA, después hablaremos, Gonzalo hablará sobre la parte de CRC, que también estás ahí vinculado directamente, pero del ISMS Forum, aparte del GIA CRC, ¿qué otras verticales puede tener y qué eventos organizáis como el ISMS Forum y demás? Si solo es en un sitio una vez al año, o ¿cómo va un poquito? Sí, nosotros las verticales que os he dicho, el de Cyber Security Forum, el primero, Data Privacy Institute, la Cloud Security Alliance, el GIA y el de Resiliencia, cada uno de estos tiene un evento anual full, solo para ellos, Vale. solo para ellos. Y es un evento anual, en la web está anunciado, hay todo un programa. Genial. Suele ser en el mismo mes para facilitar a todos. El de la IA es en marzo. Apuntaros, marzo 2027 en Madrid, porque es donde conseguimos más captación, será el evento, y vamos con una idea muy ambiciosa que luego, si da tiempo, la comentaré. Adicionalmente a esto, por ejemplo, con el de Data Privacy Institute hacemos capítulos territoriales. Ahí la fórmula que estamos haciendo es con los responsables de protección de datos de las principales empresas en cualquier lugar de España. Se ofrece voluntario y dice, oye, pues yo qué sé, Iberdrola, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Pues Iberdrola cede su espacio y ahí pues el equipo de privacidad de Iberdrola explica su caso y se genera una comunidad de prácticas en ese lugar, ¿no? Y en Abertis, mi corporación, eso también se ha hecho en el año pasado. A mí me tocó ir y dar una charla, con lo cual se genera mucha comunidad. Y complementariamente tenemos capítulos territoriales. Ahora
voy a intentar decirlos todos de memoria y está, aparte de, lógicamente, a nivel central, está el capítulo Barcelona, capítulo Andalucía, Euskadi, Galicia, Baleares, recientemente constituido muy recientemente, y estoy seguro que Valencia, y creo que no me estoy dejando ninguno. Y luego hay capítulos, es quizás un poco más incipiente en otros países de Latinoamérica, Panamá, México, y perdona, pero ahora no me acuerdo. Sé que hay más, sé que hay algunos más, ahora no los tengo todos en la cabeza, ¿no? Con lo cual lo que estamos procurando es crear ese tejido asociativo que exista no solo en esas verticales de conocimiento que son para todos, sino que además poder lograr un impacto en el territorio y podernos acercar a los actores clave en el territorio, ¿no? En Madrid, la Agencia de Ciberseguridad, ¿no? En Cataluña, pues la Agencia Catalana de Ciberseguridad, etcétera. Y en eso, por ejemplo, en Latinoamérica, que justamente estábamos hablando antes de entrar, y yo estuve justamente trabajando allí en Latinoamérica, ¿se lleva directamente desde aquí, desde España, o ya contáis con CISOs, por ejemplo, responsables de seguridad o de privacidad en cada uno de esos países? Y si se hacen eventos esta parte la conozco menos, porque claro, al final todo esto es voluntariado y te roba mucho tiempo, entonces nos repartimos las misiones, ¿no? Claro, yo estoy muy vinculado al grupo de la IA y al de resiliencia. En ese caso, lo que se ha hecho recientemente, ahora se ha hecho un tour en el cual ha habido toda una delegación, empezando por el director general, el presidente, el vicepresidente de la asociación y más colectivos de responsables de seguridad de España, que se han trasladado a estos países y han ido organizando eventos. Y ahí también hay colectivo, ¿vale? Ahí también hay un grupo de CISOs que están haciendo. Pero buscamos el tender puentes, porque la distancia geográfica no ayuda y la distancia del tiempo no ayuda, pero creemos que hay mucha posibilidad para, en una primera fase, para ofrecerles todo el conocimiento que se ha generado aquí a esa comunidad y, por supuesto, captar también para que nos puedan ayudar. Aquí, bueno, justamente estaba hablando antes, Marta, ha preguntado por esa parte más bien del ISMS, de la parte de guía, hablando de inteligencia artificial, y ahora nos gustaría, sobre todo, Ángel, conocer un poco más respecto a la otra pata que también estabas comentando que participa, que es la parte de CRC, ¿de acuerdo? Bueno, para el que nos vea es el Cyber Resilience Center, es decir, aquí saber exactamente qué diferencia hay de esta iniciativa respecto a la de GIAN y cuáles son las principales acciones o eventos que estáis realizando. Esta es el área más nueva y es la que creemos que tiene un potencial de crecimiento importante. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque antes os decía que soy el CISO, pero también soy el responsable de resiliencia, y no es lo mismo. Una cosa es los aspectos que afectan a seguridad de la información, que tengamos pues brechas de datos, en fin, incidentes que afecten a la disponibilidad de los sistemas, etcétera. Pero luego en la parte de resiliencia me lo llevo a nuestro terreno, que tengamos un gran accidente de tráfico, que tengamos incendios, que tengamos nevadas fuertes, que tengamos pues cualquier episodio que afecte a la actividad de la organización, ¿no? Ese es mi ámbito de responsabilidad, en el cual yo lo que procuro hacer es, en tiempo de paz, que existan planes, y no los hago yo, soy simplemente un gestor metodológico que voy pues al responsable de los planes de seguridad vial, pues para que, es decir, ellos ya lo tienen muy bien armado, tengo que decir, porque eso es el ADN de la organización, ¿no? Pues tienen sus planes de protección y hacemos pues calendarios anuales donde estamos sincronizando las distintas activaciones de estos planes con los disaster recovery, pues apagamos CPDs de infraestructuras críticas, conmutamos a los otros, al mismo tiempo hacemos simulacros de roleplay de cualquier episodio de cibercrisis, de grandes accidentes, de lo que pueda ser, ¿no? Hacemos todo un compendio para ir mejorando continuamente todos nuestros procedimientos. Y un aspecto que en resiliencia funciona muy bien, tenemos muy claro los 3 niveles de respuesta a grandes episodios de crisis, de la naturaleza que sean. Quiero decir, ciber, en nuestro caso grandes accidentes, meteorología adversa, sequía, que tuvimos un episodio de sequía muy severo, ya nos hemos olvidado, pero hasta no hace mucho en Cataluña estábamos en jaque con esto, ¿no? En el cual lo que hay es habitualmente se nombra en el equipo bronce, el equipo plata y el equipo oro, ¿no? El equipo bronce es el equipo que va a estar al pie del cañón, muy técnico, muy capacitado para hacer frente al incidente de ciber, en este caso. El equipo plata o silver, que le dicen, es el equipo en el cual ya hay
es un poco aguas más arriba, ya empiezas a involucrar responsables de los procesos de negocio, porque ya no se trata solo de decir, oye, la máquina tal, la dirección IP 128.tal ha sido comprometida, sino, bueno, ahí detrás, ¿qué hay? ¿No? Pues oye, hay un sistema de distribución, de gestión de una potabilizadora de agua, me lo invento, ¿no? Entonces ya estás involucrando a alguien de ese proceso de negocio en el cual ya está diciendo, oye, pues esto puede tener esta afectación, podemos hacer estas contramedidas en el plano físico, ¿y qué hacemos? Y luego el equipo Golden ya es la alta dirección cuando te enfrentas a episodios de crisis muy severos. Eso es resiliencia para nosotros. Y eso es lo que muchos otros profesionales, como yo en este caso, estamos impulsando desde el Cyber Resilience Center, ayudar a capacitar a las organizaciones a que identifiquen estas figuras. Uno de los documentos que hemos hecho, los hemos publicado hace un mes y poco, es el libro blanco del CRO, del Chief Resilience Officer, donde explicamos qué es esta misión, qué modelos organizativos, cómo afrontarlo, qué retos, ¿no? Tenemos varios libros blancos publicados que son bastante fundacionales, ¿no? O sea, cualquier profesional que tenga que abordar esa misión en su organización le ayuda mucho. Tenemos, os digo, el libro blanco de la resiliencia, el libro blanco del Security Operations Center, el libro blanco del CISO, el libro blanco del DPO. Creo que no me estoy dejando ninguno, ¿eh? Creo que no me estoy dejando ninguno más, pero aparte de otros, el gobierno de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes más. Genial. Bueno, pues ahora pasamos de la parte más divulgativa por parte de SMS Forum, pasamos ahora también a la parte más operativa de tu día a día como CISO y responsable de resiliencia de Abertis. Aquí hablar de autopistas a mí se me viene que es una infraestructura crítica y sobre todo una infraestructura también digital, ¿de acuerdo? Y más allá de lo común de cualquier otro tipo de empresa que puede tener determinadas, pues debilidades o determinados riesgos o vectores de ataque muy específicos, ¿cuál crees que es los aspectos diferenciales en materia de ciberseguridad de este tipo de negocio? Para explicar esto, yo creo que conviene explicar la transformación que estamos viendo en lo que es el transporte por carretera. Nosotros ya estamos, evidentemente que hablamos que somos unos gestores de transporte por carretera y además funcionamos con unos contratos concesionales que la administración pública determina, pero lo que vemos es que el ámbito digital pesa mucho, ¿no? Y hablamos ya de operadores de movilidad, ¿no? Y dentro de esos operadores de movilidad nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte en la cual estamos haciendo distintos desarrollos de innovación e incorporando a nuestra actividad y los mostramos a la administración pública. O sea, les estamos ofreciendo, es decir, oye, todas estas son las capacidades que un gestor de movilidad avanzado pegado al territorio, que es decir, ya no estamos hablando solo de un Google, que inmenso, Google, pero Google es muy virtual, es muy cloud. No, aquí estamos diciendo a alguien que toca infraestructura física y además hace una capa digital muy profunda, ¿no? Y digo esto porque lo que tenemos es un showroom, un espacio en el cual todas estas innovaciones que tenemos ya en servicio las tenemos desplegadas y las enseñamos. Eso es el Future Road Labs. Lo tenemos aquí en Vallcarca, es el peaje es lo que es la autopista C32, la que te lleva de Castelldefels a Sitges. Ahí tenemos elementos como, por ejemplo, sistemas Video Analytics, capaces de poder detectar si un animal entra en la autopista, un jabalí, un cervatillo, ¿no? Estos animales que te pueden entrar y te pueden poner en peligro, ¿no? Nosotros tenemos vallas. Todas nuestras autopistas tienen sistemas de vallas, pero esos animales se han vuelto civilizados y entran por donde entran los vehículos, con lo cual, y ahí estamos fundidos, no tenemos posibilidad de nada. Entonces, tenemos estos mecanismos. Tampoco es que sea nada extraordinario. Tecnológicamente hablando, es Machine Learning. La gracia es vincularlo en los procesos de negocio, ¿no? Sí. Entonces, esa es una actividad que tenemos. Algo más avanzado también, bueno, pues evidentemente patrones de movimiento extraño más allá de los animales. Y una novedad que tenemos, y ya la tenemos en servicio, es tenemos un acuerdo con Volkswagen en el cual somos capaces de enviar mensajes en tiempo real a la consola del vehículo. Los vehículos de la gama Volkswagen. ¿Y ahí, qué mensajes estamos hablando? Mensajes en los cuales le decimos, hay un animal en la autopista, hay un vehículo en sentido contrario, situaciones de altísimo riesgo que solo el gestor de la infraestructura le puede dar al vehículo, ¿vale? Claro. ¿Y por qué solo Volkswagen? Porque no hay un estándar común a nivel de fabricantes, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de estos temas, yo creo que se empieza a entender por qué ahí la ciberseguridad es diferencial, ¿no? Porque esa ciberseguridad está muy pegada ya a las vidas humanas que hay detrás, ¿no? Luego también tenemos sistemas, por ejemplo, que tenemos tecnología capaz de medir
el grado de contaminación de los vehículos en tiempo real. Ya no es en función de decir, no, este es un modelo Cupra tal y cual, sino decir, no, este vehículo con esta matrícula en este momento está emitiendo este nivel de CO2. Y esto es interesante para la administración pública, porque tú le das un mecanismo, pero tienes capacidad para poder evaluar ese vehículo como de contaminante es, y a partir de ahí tiene que ser el legislador que decida qué quiere hacer. O le pone una tarificación extraordinaria, oye, contaminas más, pagas más, o directamente no le permites pasar por determinados espacios. Bueno, dijéramos que nosotros estamos ofreciendo que esa tecnología existe. Y estaba olvidando un tema, también tenemos una aplicación, Away. Away es nuestra aplicación estrella de pago por el pago de la autopista, ¿no? Simplemente lo que tiene es que es un sistema de Bluetooth, en el cual, una app con Bluetooth, en el cual tú pasas por la autopista, te detecta y te abre la barrera, ¿no? El hecho de tener esta aplicación ya desplegada nos está permitiendo poderla avanzar y que vaya a evolucionar a que ya no sea una aplicación solo de pagos, sino también sea una aplicación de movilidad. Entonces, esos avisos que le estábamos dando a los vehículos Volkswagen de seguridad, se las podemos dar a esta app. Y si tú tienes tu consola de Android Auto o el Apple Car vinculado, te aparecerá también en la consola, ¿no? Claro. Y ahí es donde estamos evolucionando. Me parece un vector de ataque posible el hecho de entrar en este programa por parte de un cibercriminal y fakear, digamos, de que te viene un coche de cara y esto te salta un peligro. A esto entiendo yo que son estas posibles amenazas a las cuales os enfrentáis actualmente. Cualquier actividad digital tiene un riesgo digital. Sí, es así. Claro. Y lógicamente nosotros nos ocupamos de hacer estos desarrollos responsables y poderlos avanzar, ¿no? ¿Qué tenemos de ventaja? Somos una marca muy consolidada, la seguridad es prioritaria para nosotros, con lo cual dijéramos que yo creo que esto da bastante confianza para que en el momento en el que las autoridades y el regulador decida dar ese paso y poder afrontar esos retos, nosotros estamos en una buena situación para poderlo desplegar, ¿no? Genial. Sí, y sobre todo que es un buen caso para hacer ver que la ciberseguridad sirve pues, para proteger vida, la seguridad también vial y más cuestiones que muchas veces, cada tipología de negocio, cada tipo de CISO con el uso de medidas de seguridad, de este tipo de metodología que explica, pues nos hace ver diferentes vectores diferentes sectores dentro de la sociedad que tienen una implicación bastante importante. Y ahora aquí, Ángel, también otra de las preguntas que te queremos plantear, más bien a nivel de sistemas OT, si crees que hay diferencia a la hora de proteger un sistema OT, como puede ser, por ejemplo, los peajes, la señalización, controles de tráfico y los sistemas IT corporativos. Y sobre todo, si se sigue tratando a los sistemas OT con la visión o con la mirada de todavía sistemas IT. Es distinto, ¿vale? Hay que tener una visión integral, yo creo que es fundamental, porque en un escenario extremo tú podrías haber tenido un insider que te ha llegado a comprometer, te entra por IT, te entra por OT y te afecta a todo el entorno, ¿no? Es poco probable, pero es posible, con lo cual has de tener capacidades para poder fácilmente correlar y poder ver la severidad del episodio. Pero dicho eso, aplican reglas distintas. En IT, yo hace tiempo escuché una charla de un compañero del sector que lo explicaba muy bien. Dice, en IT los profesionales que operan son surferos, y lo digo con todo el cariño. Son surferos, ¿por qué? Porque van a mucha velocidad y si se caen, se hacen un poquito de daño, pero se levantan y siguen a mucha velocidad. En OT son escaladores. Están ascendiendo y si se caen se matan. Quiero decir, la disponibilidad es fundamental en OT, o sea, no se puede caer. Tú no puedes tener una central nuclear y que falle. Tú no puedes tener una potabilizadora de agua y que falle, ¿sabes? Tú no puedes tener cualquier infraestructura crítica gestionada y que falle. La disponibilidad es fundamental. En IT, que te quedes unas horas, un día, sin el sistema de nómina, sin el sistema de compras, sin el sistema de tal, es feo, pero no es crítico, ¿vale? En cambio, en IT la confidencialidad sí que es lo crítico, ¿no? Entonces, esto es fundamental. En IT prima la confidencialidad, en OT prima la disponibilidad. Dicho esto, en IT, ¿qué es lo que tenemos que hacer foco? ISO 27001 como un buen sistema de gobernanza. Yo creo que buena parte de la ISO 27001, al menos es nuestro caso, también aplica a OT, pero no con la misma profundidad. Y desde luego, en IT, los syscontrols, quien no lo conozca, ¿no? Pues el framework de syscontrols bastante extenso, muy de ciber, aplican mucho a IT,
parcialmente en OT. Y en OT, ¿qué es lo que tiene sentido? Yo recomendaría lo que es el ISA IEC 62443, que te habla del modelo Purdue. No sé si lo conocéis, esto es un modelo de 5 capas que te está diciendo que es lo que está en la capa más profunda, que sería la pura sensórica, más conectada al IoT, ¿no? Y luego estás poniendo elementos en medio, luego viene el sistema SCADA, luego viene el sistema que te hace de middleware, entornos cloud, y luego ya sería en la capa más arriba la parte externa, ¿no? Entonces, ese modelo, que es una gestión en primer lugar más conceptual, a ti te ayuda a diagramar mucho más tu profundidad de la red OT y te permite establecer esas medidas, qué controles más exhaustivos estás poniendo. Y eso también ayuda mucho a uno de los típicos problemas cuando entramos en OT. En OT hay 2 problemas. Uno es la larga vida de los sistemas que hay ahí, los activos físicos y digitales. Son sistemas muy críticos en los cuales reemplazarlos o estar haciendo un parcheado continuo es una misión muy difícil y en algunos casos no puedes llegar a tener un parcheado completo con todos. Es una verdad difícil de decir, pero es una verdad esto. Le pasa a cualquier organización que tenga OT y sea un poco responsable con esto. Con lo cual, si tú eres capaz de modelar y sabes que tienes las capas más profundas, tienes otras contramedidas que puedes desplegar y sabes que en las partes más expuestas tu gestión de vulnerabilidades ha de ser mucho más estricta, ¿sí? Y en la otra, evidentemente, también, teniendo contramedidas y has de saber el riesgo, el nivel de exposición de riesgo que tienes. Otro ejemplo, el EDR. En IT el EDR es fundamental, ¿no? Este sistema capaz de detectar patrones de comportamiento anómalos y actuar y cortar, ¿no? Si detectas movimiento lateral, corto. Si detecto determinadas cosas, corto. En OT, cuidado, porque OT es altamente heterogéneo. Hay muchas tecnologías distintas. En un momento determinado, un sistema PLC, un sistema algo que se ha quedado dormido durante tiempo se despierta y te puede generar un falso positivo. Si en ese momento tú dejas un EDR con capacidad de ejecución y te empieza a cortar cosas, pues tienes que asumir que te puede parar un proceso muy crítico de negocio. Entonces, quizás ahí la buena práctica es tener un sistema de alertas muy proactivo, muy rápido, con una capacidad de supervisión humana que sea capaz de poder hacer las contramedidas que toquen y discriminar esos falsos positivos muy críticos. O sea, yo creo que es bastante fundamental destacar estos temas. Muy, muy bueno. Y aquí ya por curiosidad, y me cuentas hasta donde puedas, cuando imaginemos que sufrís, digamos, un ciberataque a gran escala, ¿qué pasa? ¿Se cortan los peajes? ¿Se para el tráfico? Depende, digamos, de la causa raíz. Claro. Nosotros tenemos una política de continuidad de negocio donde tenemos muy claro los procesos críticos, donde realmente nos lo jugamos, ¿no? Como todo, ¿no? Y luego hay otros procesos, déjame decirlo de otra manera, todos los procesos son críticos en una organización, ¿no? Si tú te vas a hablar con cada uno responsable. Eso está clarísimo. el de legal, no, lo mío es lo más importante, el de recursos humanos, Totalmente. ¿no? Todos, ¿no? El de compras, todo es crítico, porque todo hace falta en la organización, pero hay algunos que pueden estar parados más tiempo que otros, ¿no? Entonces, esa mentalidad es fundamental ahí. Nosotros tenemos esa política y está claro, ¿no? Se entiende, la seguridad vial es básico, o sea, la seguridad vial no puede fallar nunca, porque ahí hay vidas humanas en juego y es la razón de ser de la actividad del negocio. Entonces, con lo cual, nuestra política es las capas de la cebolla, ¿no? No voy a decir nada que no hagan muchas organizaciones. Nosotros en las partes más expuestas pues empezamos a cortar conexiones a Internet, a segmentar mucho, pum, bloqueamos, ¿no? Protegemos mucho el perímetro más crítico en los momentos de alerta y luego ya poco a poco vamos recuperando esa normalidad. Genial, genial. Oye, bueno, antes de que Gonzalo te lance la siguiente pregunta, quería dar aquí un espacio de agradecimiento al que vendría a ser el patrocinador de este episodio, que es Eduardo de Prado, que es un grandísimo profesional de la ciberseguridad y experto también en inteligencia artificial, en el cual, bueno, nuestra audiencia puede escuchar, después de esta entrevista, eso sí, la entrevista que le hicimos. Pero bueno, sabemos, Ángel, de que tú tuviste la oportunidad de trabajar con él. No sé si podrías destacar algo de él. Puedo destacar bastantes cosas y todas positivas. Eduardo a estas alturas ya es un amigo y es compañero mío de viaje en aventuras en el ISMS Forum. Lo enredé en su momento, conectó con la misión y es colaborador. Ese sistema multiagéntico que he dicho antes que resume, lo ha hecho él, por ejemplo. Entonces, Eduardo, yo he tenido la suerte de conocerlo cuando era manager en una Big Four, él lo explicaba en su podcast, ¿no? Era manager en una Big Four, nos estaba dando servicio a nosotros, la verdad es que muy bien, y hizo su apuesta personal, ese periodo sabático con su esposa de viajar por Asia, que
todos alucinamos, todos los que lo conocíamos alucinamos, y durante ese proceso yo mantenía contacto con él y él me dijo que se estaba reinventando y formándose porque se quería enfocar a lo que era asociado a los riesgos de seguridad en la IA, ¿no? Y fue una muy buena posibilidad. Y cuando volvió hemos mantenido ese vínculo, de hecho alguna colaboración puntual hace con nosotros. Y bueno, y lo sigo mucho, que tengo muchísimo contacto con él, está muy consolidado, es referente, hemos dado, o sea, me lo he llevado a dar charlas, él como experto, ¿no? Yo explico la parte más, pues eso, más institucional, más conceptual, a alto nivel, y él es el que lo aterriza esto y nos enseña con el hands-on, con lo cual yo solo puedo hablar bien de él. Qué guay, qué guay. Bueno, estarán los puntos de contacto en la descripción de este episodio de Edu, por si queréis contactar con él y, bueno, adquirir sus servicios. Perfecto. Bueno, pues pasamos también a la parte, hemos hablado desde que hemos comenzado hablando de esa palabra de resiliencia, no solamente que, oye, ocupa la posición de responsable de CISO y también responsable de resiliencia, que son cosas totalmente distintas, también dentro de ISMS Forum. Y también nos gustaría saber, Ángel, ¿por qué crees que a cada nueva normativa que va saliendo de ciberseguridad, que los legisladores les está gustando mucho la palabra resiliencia, y hablamos desde un DORA o desde una NIS 2 o desde un reglamento de inteligencia artificial, ¿por qué crees que están poniendo el foco de atención en esa palabra, en esa importancia dentro de las organizaciones? Sí, es importante esto y hay que entender lo que hace la Unión Europea, ¿no? Todo esto ya voy de memoria, creo que fue en 2020 cuando salieron 3 legislaciones, 3 directivas. Gasto un minuto solo para explicar lo que son los actos jurídicos de la Unión Europea. Hay 2 tipos de grandes legislaciones, ¿no? Lo que son las directivas, que es un marco legal de referencia y cada país ha de hacer esa adaptación a su legislación específica, la transposición, ¿no? Entonces ahí salieron 3 directivas simultáneas, tú lo has dicho, DORA, ¿no? La de resiliencia digital de las entidades financieras, la CER, ¿no? La resiliencia de entidades críticas, que es, simplificándolo mucho, una evolución de la PIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, y la NIS 2, que es la evolución de la NIS 1, que es el espejo en ciberseguridad de la de resiliencia de entidades críticas, ¿no? Ahí el legislador europeo estuvo muy fino y dijo que una organización se tiene que proteger de cualquier aspecto y tiene que ser resiliente, capaz de identificar, anticiparse, resistir, a volver a la normalidad y aprender, pase lo que pase. Cambio climático, pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ciber. Pero ciber es tan específico y tan complejo que hizo esa directiva específica, donde también habla de la resiliencia de las entidades digitales. Y yo creo que se dan cuenta, el legislador ahí se dio cuenta de que nosotros podemos reducir la probabilidad de que tengamos incidentes y reducir el impacto de esos incidentes, pero no podemos evitarlos todos, con lo cual hay que darle el mensaje a las organizaciones de que van a pasar cosas. La clave va a ser cómo de preparados estemos, cómo lo podamos afrontar en equipo y que podamos aprender de ellos. Genial. Oye, y después, al fin y al cabo, tú diriges seguridad de la información y resiliencia bajo el mismo paraguas. ¿Por qué crees que deberían de estar juntas y no separadas? Yo creo que depende, no me voy a mojar en decir deben Vale. estar juntas. Es que depende Claro. Depende del sector de la organización. Por ejemplo, una banca digital, probablemente una banca 100% digital, probablemente tenga mucho sentido que esa función esté muy, muy, muy cerca, ¿vale? Pero un operador físico de infraestructuras, en mi caso es un poco circunstancial, es por lo que os explicaba, por mi trayectoria profesional, que estuve vinculado a los temas de organización. Está claro. Entonces era esa persona de confianza con visión transversal de la organización que podía unir los mundos, ¿no? Y fue una evolución bastante natural. Entonces, no es fácil encajar la postura del responsable de resiliencia. Como tampoco es fácil ubicar el del CISO, que eso también es otro debate que si queréis también lo abrimos, ¿no? Y es un poco el espíritu de ese libro blanco del Chief Resilience Officer que abordamos ese discurso de por qué hay que hacer esa reflexión, dónde podría estar y qué modelos de relación tendría, ¿no? Sí, aquí justamente también de lo que estaba comentando Mar, no en tu caso concreto, sino por ejemplo en otro tipo de organización, ¿crees que puede haber solape de funciones o algún tipo de conflicto en el que el CISO diga una determinada cuestión y el responsable de resiliencia diga otra? Sí, claro que sí, claro que sí. Voy a poneros un ejemplo muy claro. Un ransomware, ¿vale? O sea, no sé si alguna vez en vuestra vida profesional habéis tenido que enfrentaros a un ransomware en activo. Es duro, claro, es un episodio duro, ¿no? Entonces, en el cual lo que hay ahí es
tú tienes que seguir lo que es la metodología de gestión de incidentes, ¿no? Es aquello, contener, erradicar, vuelta a la normalidad, lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, muy bien, ¿vale? Has conseguido contener la amenaza. Has conseguido contener que ese ransomware no se siga propagando por el resto de equipos, sino no te siga o exfiltrando o cifrando, ¿vale? Pero lo has conseguido eliminar del todo. O sea, tú has visto ya IOCs y tal, pero ¿tienes la certeza de que la persistencia ha sido totalmente eliminada como tal? Entonces es una decisión difícil. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque cuando tú te enfrentas a un episodio de estos, tú tienes que parar esa actividad. Todo ese segmento de red que esté afectado, eso tiene que parar seguro, plenamente aislado y desvinculado, ¿no? Y a partir de ahí empezar a hacer todo ese ejercicio de erradicación. Pero tú puedes tener presión de negocio, decir, oye, yo quiero ya arrancar porque tengo procesos que cada vez se vuelven más críticos y los tengo que poner en marcha. Pero si tú no tienes la certeza de que has erradicado totalmente la persistencia de ese malware, pues es que te la estás jugando, ¿no? Esa es una de las típicas decisiones que se puede encontrar, que puede surgir ese conflicto. Y es sano. Entonces, y se tienen que hablar los mundos. Por ejemplo, otro caso. Estás viendo las primeras fases de un malware, las primeras fases en las cuales el atacante ha conseguido entrar y estás viendo que está empezando a ganar capacidades. ¿Qué haces ahí? El cuerpo te pide quítalo ya, ¿no? Quítalo ya. Pero un experto en respuesta a incidentes lo que te va a decir, espérate, obsérvalo y aprende. Porque igual, viendo su comportamiento, viendo sus herramientas, puedes conseguir hacerle un jaque mate. O sea, ver realmente su kit de armas tal y poderlo realmente expulsar de la red, minimizando el impacto. Porque si tú empiezas a hacer las respuestas de forma precipitada y no sabes la extensión total, claro, el atacante sabe que ya está dentro y ya te suelta la bomba atómica, ¿sabes? Y ahí ya explota donde haya explotado. Entonces, son esos puntos en los cuales es una decisión conjunta. Por eso es bueno que hayan estas capas de decisión, ¿no? Lo que os decía, el equipo bronce, el equipo silver, el equipo golden. Porque estas decisiones que afectan a la organización de forma trascendental se tomen con la mayor amplitud de miras posible. Evidentemente con el soporte de los expertos, pero con visión amplia de la jugada. Muy bueno. Y al fin y al cabo, cuando queremos prepararnos de una cibercrisis, se pueden hacer simulaciones, queda escrito a veces en un papel y no se prepara. ¿Te has topado alguna vez con alguna cibercrisis donde la realidad ha chocado contra esa teoría, ¿no?, que se había preparado? Sí. Mira, tengo en la cabeza, por ejemplo, un incidente que ocurrió hace ya unos cuantos años y nos puso en juego a todos los responsables de seguridad, o prácticamente todos. NTT Data antes se llamaba Everis. Creo que todos recordaréis más o menos esto. Everis sufrió un episodio muy grave, yo creo que lo gestionó luego muy bien, ¿no? Yo creo recordar que fue en Chile. Uno de sus PCs corporativos fue afectado por un ransomware. Estamos hablando de los primeros años en los que los ransomwares empezaban a ser ya muy graves y se propagó por toda su red global y empezaron a caer sistemas gestionados por Everis. Claro, Everis, Entity Data, hoy en día es un proveedor sistémico. Quiero decir, muchísimas organizaciones tenemos procesos de negocio externalizados a ellos, bien sea en desarrollo, bien sea business BPO, ¿no? Business Process Office, etcétera, ¿no? Y ahí me acuerdo perfectamente porque nosotros estábamos en reuniones de la asociación precisamente cuando empezaron a saltar esas alarmas y todos los profesionales de seguridad, pues claro, empezamos a cortar las redes, las conexiones con lo que era la infraestructura de ese proveedor y nos empezamos a hablar de entornos de confianza, ¿no? En nuestros canales de confianza estamos los responsables de seguridad y decir, oye, ¿tú qué estás viendo, no? Y empezamos a compartir, antes de que los CERTs de referencia compartieran IOCs, nosotros ya nos estábamos empezando a compartir información. Y ahí el bloqueo estuvo perfecto. Pero la vuelta a la normalidad era aquello, decir, bueno, ¿tú has abierto? ¿Quién era el primero que les abría la conexión, ¿no? ¿Quién era? Porque claro, es que tú estaba fuera de tu entorno, ¿no? Y es donde nos dimos cuenta que la cadena de suministro era crítica, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y aprovecho para decir que del aprendizaje de esa sesión hicimos una guía en el ISMS, que es Guía de Gestión de Crisis por Incidente en Cadena de Suministro. O sea, ahí explicamos qué acciones conviene hacer en tiempo de paz y qué acciones en tiempo de guerra cuando aparecen episodios con terceras partes. Aquí me ha surgido una duda hablar de cuando Marc también ha preguntado, con la respuesta que ha dado Ángel,
Hablando de cibercrisis, y ya nos ponemos en el caso de un incidente de seguridad que requiera ser notificado a la autoridad de control, es verdad que a día de hoy existen muchas normativas que quizás unas se solapen con otras, con diferentes plazos de notificación, que es verdad que ahora existe el llamado reglamento ómnibus que va a intentar un poco armonizar todo esto. Como responsable de seguridad, ¿crees que los tiempos de los cuales se da a día de hoy las legislaciones para notificar incidentes son reales? En un tiempo de 4 horas, de 24 horas o de 12 horas, ¿te da tiempo realmente conocer la afección o el impacto que ha tenido a tu organización, la respuesta y demás? ¿O crees que el legislador en este sentido es mucho más conservador para tener la información antes, como tú estabas comentando, que no sea endémico al resto de sectores? Claro. El regulador, el legislador en primera instancia y el regulador es obligatorio que presione. Él tiene que presionar porque él tiene que proteger el global de la sociedad, con lo cual es sano. Y hay que explicar bien lo de los plazos. Yo tengo la suerte de tener bastante relación con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, ¿no? Ellos, que son reguladores por efectos de NIS y también por la parte de NIS 2 cuando venga con infraestructuras críticas, siempre han dicho que su vocación no ha sido nunca la de sancionar, lo que ha sido es capacitar a las organizaciones prestadoras de servicios esenciales para que mejoren. Entonces, lo que se busca es la notificación anticipada, con lo que tengas. Claro, tú estás en una fase inicial, tú te estás enfrentando a un infierno dentro de tu organización, pero ya estás empezando a ver cosas. Explícalo. Tú no vas a tener la foto completa, pero tú dices, oye, pues estoy teniendo un episodio, yo qué sé, me voy a lo típico, de cifrado de estas características, puedes pasar muestras de lo que está pasando para que ellos puedan analizar y empezar ellos a avisar al resto de sectores esenciales del país para que, cuidado, que aquí está pasando este episodio grave y en paralelo pues puedas ver ese otro tema, ¿no? Os pondré un caso que a nosotros personalmente nos fue a favor. WannaCry, ¿vale? WannaCry es un episodio en el cual también fue un ransomware que apareció, que se empezaba a propagar y afectó. Nosotros no nos afectó WannaCry, pero sí tuvimos una noche de un viernes una afectación en la que se nos cayeron unos sistemas y ahí nos activamos, ya estábamos en crisis, dijimos, ostras, el sentimiento era, lo tenemos dentro. Pues, gracias a que nosotros lo notificamos, en este caso a INCIBE, que es el CER de referencia, nosotros notificamos el incidente a las primeras horas. A la mañana siguiente, a primera de la madrugada, INCIBE nos contestó y nos dijo, no, el episodio que estáis teniendo es compatible con el antivirus que tenéis. O sea, ¿qué pasó? El fabricante del antivirus, que también tenía una presión extraordinaria por la gravedad de este episodio mundial, hizo un extradat que se llamaba, ¿no? un bloque de firmas precipitado que dejaba inconsistente el antivirus. Y realmente es triste, pero nos atacó el antivirus. Es la realidad. El antivirus fue el que nos fundió unas cuantas máquinas y nos hizo creer que teníamos el malware. Bueno, pues gracias a que INCIBE nos avisó, ganamos muchísimas horas, ¿no? Sí. Y eso es esa mente común, ¿no? Y ahí está la bondad de estas colaboraciones público-privadas, ¿no? Y es lo que tenemos que apostar todos. Sí, totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro de los grandes temas de referencia que justamente comentábamos antes al inicio de la sesión, que es la inteligencia artificial, que está ahora mismo en boca de todos los profesionales del sector y de todas las organizaciones. Y aquí te queríamos preguntar, Ángel, para un equipo de seguridad, ¿hay algo realmente nuevo que afrontar con las capacidades que trae la IA generativa? Sí, cambia las reglas del juego. Cambia mucho las reglas del juego. A ver, ¿cómo lo cuento? Es muy natural que en las organizaciones están apareciendo estos nuevos retos y las organizaciones dicen, vamos a adoptar agentes de IA, ¿no? Vamos a adoptar o vamos a expandir Copilot, vamos, lo que sea, ¿no? Gemini, Enterprise, etcétera. Vale. Y le va a seguridad de información, le va al responsable de seguridad de información y dice, oye, mírame los retos que hay. Entonces, mi invitación es, responsable de seguridad de información, párate a pensar hasta dónde están tus competencias, porque estamos ante una dimensión nueva. Estamos ante una dimensión nueva que tiene que ver aspectos que van más allá de la
cybersecurity tradicional. Nosotros nos hemos centrado históricamente, yo siempre lo digo así, protegernos de los malotes, del actor enemigo que te entra. Pero aquí ya no es esto. Aquí es que tienes un modelo de inteligencia artificial que tiene ese riesgo de tomar decisiones erróneas y comprometer, bien sea por problemas de sesgos, por problemas de drifting, por lo que sea. Con lo cual hay que ampliar la mirada, porque si caes en la trampa mental de que tú, profesional de seguridad de información por voluntarismo, y el que te lo está pidiendo porque lees el recurso fácil se lo pide, va a parecer que es más de lo mismo. Y no es más de lo mismo. Hay obligaciones adicionales, hay aspectos adicionales ahí a considerar. Si, por ejemplo, tú pones a comparar, ahora a ver si soy capaz de explicarlo bien, porque eso lo suelo explicar con un diagrama, que lo vi en una presentación de Cisco que lo hacían muy bien. Tú coges características de un humano. Un humano, cuando está haciendo un trabajo, tiene cosas que desde el punto de vista de seguridad son malas, como por ejemplo un amplio marco de decisión. Puede hacer las cosas como buenamente crea y cambiar la manera de hacer cada vez. Pero en cambio tiene a favor de la seguridad, tiene la velocidad lenta, tiene unos recursos limitados como tal, porque al final tiene las manos y las herramientas que pueda tener en ese momento, ¿no? Y a favor también de la seguridad tiene una ética, ¿no? Como tal. Si tú coges los procesos industriales, las máquinas industriales típicas de una fábrica, a favor de la seguridad lo que tienen es que su ámbito de actuación está muy limitado, ¿no? O sea, sirve para darle con un martillo, bum, 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 ¿no? Y está clavando clavos, ¿no? En contra, que tiene la altísima velocidad y la tenacidad, ¿no? O sea, son muy rápidos y son tenaces, no se cansan, ¿no? 7x24. Tú lo juntas y tienes la IA agéntica. Tiene lo peor de los dos mundos. Tiene esa naturaleza no determinista, con lo cual cada iteración la va a hacer de distinta manera. Son tenaces, 7x24, veloces y no tienen juicio. Son algoritmos. O sea, hay una trampa mental, si sé decir la palabra, antropomorfizamos, ¿no? Nosotros nos creemos que estos chismes tienen un marco de pensamiento como nosotros, pero no es así. Son modelos matemáticos ultra complejos que por estadística toman decisiones, ¿no? Con lo cual abre riesgos nuevos que tenemos que verlo con esa amplitud de miras. Bueno, y al fin y al cabo, tú como director del GIA, ¿qué crees que los CISOs no están tomando en cuenta a la hora de asumir este riesgos? Bueno, yo creo, mi recomendación es, ¿cómo lo digo? Mira, llevamos décadas que nos está sorprendiendo cada vez más la tecnología, ¿no? Y hay la teoría de las tecnologías exponenciales. O sea, empezó todo el tema de Internet, y el tema de Internet ha permitido escalar mucho más, y entonces surgió el tema del Big Data, sobre el Big Data ha surgido el Cloud, y sobre esas tecnologías de Cloud y el incremento de la velocidad, pues ha empezado a aparecer, ¿no? En 2017 apareció el paper ese Attention is all you need, ¿no? Que dio pie a la IA generativa, los modelos Transformers, y eso va escalando. Y cada vez los modelos que están apareciendo, cada vez nos flipan más por las capacidades que tienen al respecto. Esas son las tecnologías exponenciales. El reto que nos plantean las tecnologías exponenciales, yo siempre lo que digo es que solo se puede asumir mediante actitudes exponenciales. ¿Y eso qué es? Te tienes que abrir. Tú no lo puedes ver con un mindset tradicional de yo tengo mi CISP, mi OSCP, esas certificaciones profesionales. Tienes que abrirte, tienes que... En este caso yo defiendo mucho el asociacionismo porque creas una cultura común en estar espacios como ese Telegram que os digo, donde hay un debate continuo de confianza, donde nos estamos manteniendo actualizados todos, te ayuda a ampliar la visión. Yo, para mí, el principal reto es ese, lo que el reglamento de la IA dice, la alfabetización, pero llevado al oficio de cada uno de nosotros. Los médicos que vean las posibilidades que tienen estos nuevos sistemas de IA para la prevención de la salud, la mejora de la salud, que las expectativas son súper optimistas. Yo creo que es el mejor impacto a la sociedad que va a traer la IA con diferencia, ¿no? La mejora de la salud. Los médicos para eso, los de seguridad de información para eso, lo mismo, los de fábricas, los de resiliencia, todos, cada uno a su ámbito, tiene que estar explorando y aprendiendo todas las posibilidades que da. Y entender que las tecnologías exponenciales no paran, son exponenciales, quiero decir, ¿qué va a pasar los siguientes 3 meses? Es que es flipante, ¿no? Yo creo que en el podcast anterior escuché la entrevista a Edu y le pedíais predicción a largo plazo y no se mojaba, ¿no? Y yo tampoco, ¿eh? No, claro, está claro. Es que te aparece en poco, ¿no? O sea, mitos, ¿no? Mitos ahora ya, para quien no esté escuchando este podcast y no lo conozca, ¿no? Mitos ha sido un modelo de inteligencia artificial desplegado por Anthropic que nos puso en juego porque se demostró que las capacidades de seguridad ofensiva que te ofrecía esa herramienta era tan salvaje, detectaba tantas vulnerabilidades
que el propio fabricante se dio cuenta de que esto, si lo suelto, pone en peligro la actividad digital de muchas empresas, ¿no? Y ahí fue cuando acordó, decir, oye, yo no lo publico todavía, creo una alianza a nivel mundial, JP Morgan, Amazon, Microsoft, Google, Palo Alto, CrowdStrike, bueno, un montón más de organizaciones, me estoy dejando. Creo el proyecto Glasswing, ¿no? El proyecto Glasswing es, le doy acceso a mitos en forma preliminar para que ellos puedan testearlo en su entorno y poder hacer una gestión de vulnerabilidades previa, ¿no? De hecho, en los últimos 2 meses, son los meses con el mayor número de parches en la historia de Microsoft. Ha sorprendido mucho el volumen de parches que ha salido, ¿no? Gracias a estos temas de IA ofensiva, ¿no? Y van abriendo esos modelos. Pero claro, eso ya mitos. Hubo un momento en que el gobierno americano lo paró, pero lo han vuelto a abrir, ya es Fabel, y van apareciendo estos siguientes modelos, ¿no? Con lo cual esto no para, estamos ahí continuamente. Aquí no te voy a hablar de mitos, pero sí de mito, el de la seguridad ofensiva impulsada por IA, y preguntarte qué realmente tiene de mito y qué tiene de verdad. Está muy bien traído, Gonzalo. Pues, sí. Y no está preparado, ¿eh? Pues está muy bien traído. Mira, pues es que ya lo tenemos aquí. O sea, herramientas como Fabel ahora o mitos en su momento, o GPT-5 o 6, que ya lo tenemos aquí también, lo que permiten es automatizar más estos pasos típicos que te haría un pentester, ¿no? Un experto en hacer ejercicios de red team, en entrar a buscar las vulnerabilidades de una organización, ¿no? Te lo automatiza mucho más. Pero nosotros en la asociación hemos hecho taller con Eduardo, lo vuelvo a mencionar porque él se ofreció de forma voluntaria a hacerlo, en el cual él, con su kit de herramientas que tenía, ya hicimos pruebas de penetración muy avanzadas. O sea, varios ejercicios de pentesting que tradicionalmente consumirían días, con muy pocas horas ya éramos capaces de obtener resultados, con herramientas actuales. Lo único que ocurre es que el profesional que está haciendo eso, pues tiene un mayor volumen de iteraciones que con herramientas tipo mitos, ¿no? Pero no es que sea un mito, es que ya está aquí. No hay que esperar a que esos modelos estén disponibles. Uh-huh. Y bueno, ya casi vamos cerrando ya este episodio de Un Podcast Seguro, pero bueno, antes de ir cerrando queríamos acabar hablando sobre tu trayectoria de lustros. Comentabas, ¿no?, que empezaste en 1987 tu carrera profesional, te fuiste reinventando y demás. Y bueno, entiendo yo que seguramente te has encontrado decisiones difíciles de tomar respecto a la ciberseguridad, que a veces han chocado con el top level, ¿no?, el comité de dirección y demás. No sé si nos podrías explicar algo, debido a que quizás chocaron con esos objetivos de negocio, que es donde siempre acostumbran a mirar. Mira, yo más que hablar de chocar, yo creo que una de las fortalezas que hemos logrado, no solo en mi organización, sino cualquier organización que ha sido mínimamente proactiva en este tema, es saber defender la cultura común. Yo personalmente me siento muy orgulloso de que todos los actores que forman parte de mi organización tenemos el sentimiento de misión conjunta con seguridad de la información. Es una obligación de todos. ¿Cómo encaja las tomas de decisiones ante el comité de crisis, ¿no?, frente a episodios severos, ¿no? O sea, ¿en qué momento? La pregunta vuestra no venía un poco ahí por el conflicto, ¿no? Como, ¿qué tal? Más que como conflicto, yo lo llevo a la cultura común. O sea, si en tiempo de paz, y esto se logra, somos capaces de encajar bien lo que es el plan de respuesta a incidentes con el plan de gestión de crisis, si tú eres capaz de decir, oye, si se dan determinados episodios, yo estoy activando el equipo bronce, yo estoy activando el equipo silver, estoy equipando al equipo golden, le das confianza a todas las partes, que quien tiene que tomar decisiones las está tomando en ese momento. Eso es fundamental. Y eso no lo puedes activar cuando tú ya tienes el episodio. O sea, no lo puedes decidir cuando tú ya tienes el episodio, porque ya estás en modo supervivencia. Lo tienes que definir antes, lo tienes que entrenar y que todos lo sientan. Eso ocurre con tus actores internos y con tus stakeholders, porque la confianza se gana en tiempo de paz y la pierdes muy fácilmente, con lo cual todas estas capacidades las debes tener. Yo diría que es un punto importante. ¿Cómo lo encajas con el modelo de crisis? Otro aspecto es la vuelta a la normalidad, lo que os decía, el caso del episodio de Everest, ¿no? Cuando vuelves a darle confianza a esas terceras partes para volverse a conectar a tus procesos críticos, ¿no? Yo diría que son dos ejemplos bastante claros.
Sí, y aquí ya una de las últimas preguntas, no te vamos a pedir como Eduardo que pasará dentro de 10 años, pero si vamos al presente, ¿cuál crees que es el mayor riesgo de IA que nadie está teniendo en cuenta o que sí lo tiene en cuenta pero no le da la importancia suficiente? Bueno, mirad, Difícil. ¿cuántos, le hago la pregunta a los que estén escuchando este podcast, ¿no? Que se hagan su reflexión, ¿cuántos agentes de inteligencia artificial creen que van a tener en los próximos 5 años en sus organizaciones? ¿Cuántos agentes? ¿5? ¿10? No lo sé, ¿no? Yo no lo sé responder, pero sí os puedo hablar de un proyecto, el proyecto NANDA del MIT. El proyecto NANDA el MIT todos sabemos lo que es el principal organismo del mundo occidental, ¿no? Que ha estado al frente de todos los avances tecnológicos que han habido, bueno, los principales avances tecnológicos que han habido en las últimas décadas. El proyecto NANDA lo que visualiza es un Internet de, ellos dicen trillions, nosotros tenemos que llevar a billones de agentes. Billones ¿no? europeos. Billones de agentes colaborando entre sí sin ningún tipo de supervisión humana. Ojo que esto es muy loco, ¿eh? Sin ningún tipo de supervisión humana. Es decir, que lo estructuran en 3 fases. En la primera fase, que ya está en construcción, es lo que sería el equivalente a las páginas amarillas de los agentes. Están creando un estándar en el cual cualquiera de nosotros crea un agente y lo publicará en ese ecosistema y ese agente se anunciará. Y mira, yo soy un agente que me especializo en, yo qué sé, detectar vulnerabilidades de código. La manera en que me puedes invocar de esta manera, yo hago tal, hago cual y tal. Se publica ahí y cualquier otro agente lo podrá invocar y lo podrá activar. Fase 1 en construcción. Fase 2, y ahí es donde las cosas van a explotar, el comercio electrónico. Ya hay algún fabricante que ya ha hecho una propuesta de estándar de comercio electrónico agéntico, pero aquí es modelo open source, que es la gracia del MIT, lo que ellos desarrollan. Vale, están empezando a definir cómo sería un sistema en el cual un agente es capaz de vender sus capacidades y un agente es capaz de comprar sus capacidades sin intervención humana, vuelvo a decir. Sin ningún tipo de intervención humana. Y ahí es donde la cosa va a explotar. Y ahí es donde tiene sentido esa idea de billones de agentes colaborando. Y luego hay una fase 3, eso lo podéis buscar por internet, buscáis NANDA MIT y veréis el paper que lo explica este tema, ¿no? Ese ya para mí es un poco más futurible y todavía una declaración de intenciones. Hablan de la sociedad de agentes y estadios superiores que yo soy incapaz de reproducirlo, ¿no? Pues ese es un reto. Porque si tú tienes agentes, yo creo que muchos de los que estén escuchando este podcast habrán oído hablar de OpenClaw, ese sistema agéntico que tú lo dejas en tu PC, ¿no? Y le das las capacidades, oye, utiliza mi teclado, utiliza mi mouse, utiliza mi correo, te puedo dar mi tarjeta de crédito y te puedo encargar que compres rosas para regalárselas a mi madre, ¿no? Por decir algo. Pues el sistema OpenClaw ya está detrás de incidentes que han pasado que sería más de safety que de security, ¿no? Hay una persona, Summer Yu es la directora de alineación de modelos de IA en Meta, no estamos hablando de cualquier persona, pues esta mujer, Summer, tuvo un incidente que ella explicó, en el cual tenía su Gmail personal llenísimo de mensajes de correo, llenísimo, lo tenía saturado, y creó una experiencia con OpenClaw, lo invocó y le dio la misión de decir, oye, analiza, te doy permisos para que gestiones mi buzón de correo y dime qué correos son los que yo debería archivar porque tenía saturación. ¿Qué hizo el modelo? De esa manera no determinista, ¿no? Hizo drifting, alucinó básicamente y decidió que para poderle recomendar archivar tenía que borrar todos aquellos mensajes que fuesen anteriores a no me acuerdo qué día de febrero. Eso está documentado en internet y empezó a borrar. Entonces, Summer publicó en la red X su pantallazos de su diálogo con OpenClaw, en el cual decía, ¿qué estás haciendo? Y OpenClaw decía, estoy analizando tal y para poder hacer una buena recomendación tengo que borrar todo lo anterior. Y ella empezó a decir, stop do it, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y el agente lo seguía haciendo. Y entonces dispuso, stop OpenClaw. Y OpenClaw no se paraba. No tenía el kill switch, y ahora diré por qué saco este tema. No tenía el botón del pánico, ¿no? Matar el agente, ¿no? Y al final, ¿qué hizo ella? Se fue al sistema operativo y mató el proceso donde estaba OpenClaw para interrumpir esa salvajada, ¿no? Oh. Bueno, pues este es un caso en el cual te das cuenta que si no defines bien la gestión de la autonomía del agente, pues puedes tener un problemón de leches. Y hago una cuña publicitaria. En el ISMS tenemos un documento recientemente publicado que llamamos Decálogo de Seguridad en la IA Agéntica. Damos 10 principios básicos
sobre cómo desplegar y gestionar de forma responsable la IA agéntica en las organizaciones. Y uno de los bloques que tratamos es la gestión de la autonomía, ¿no? Cómo tratas estos temas. O sea, yo creo que la IA agéntica nos mete en unos retos nuevos que nos van a sorprender mucho a futuro. Pues sí. Pues sí, la verdad es que tiene pinta, pero que ninguno de los tres, ni seguramente la audiencia, sepamos predecir hacia dónde acabaremos Que vendrá, ¿no? yendo lo que vendrá. Bueno, nada, terminamos este episodio de aquí, un podcast seguro. Esperemos que a nuestra audiencia le haya gustado tanto como nos ha gustado a Gonzalo y a mí. Ha sido una masterclass total. Así que nada, Ángel, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por haber estado aquí en este episodio. Y nada, esperemos tenerte por aquí próximamente, quién sabe. Muchas gracias a vosotros. Gracias.